Muy bien, ahora sí, buenas noches. Vamos a empezar un poquito a hablar con el tema de la justificación. Una vez que se han definido el tema de investigación, una vez que tenemos el tema de investigación, el planteamiento del problema y se han establecido los objetivos, debemos determinar cuáles van a ser las motivaciones que nos llevan a nosotros a desarrollar la tesis o el proyecto de grado. Para ello se debe dar respuesta a la pregunta, ¿por qué se investiga? ¿Por qué se investiga? Eh, es decir, nosotros tenemos que decir, ¿por qué nosotros desarrollamos este tema? Si es una tesis o si es un proyecto de grado, ¿por qué lo hacemos? ¿No? Y la motivación para hacer ese tema puede ser de carácter teórico, práctico, metodológico, económico, social, técnico-tecnológico, científico. Usualmente yo solicito todos los trabajos al menos tres. Una justificación económica, por qué se debe realizar el trabajo, la tesis o el proyecto desde el punto de vista económico, qué ahorros, qué ganancias les va a traer la implementación de este trabajo. Social, ¿por qué se debe realizar esta tesis, este proyecto de grado desde el punto de vista social? ¿A qué personas, a qué unidades de alguna organización ayuda? ¿A qué personas, a qué personal, a qué clientes ayuda? Si es proyecto de grado, una justificación técnico-tecnológica. Si es tesis, una justificación científica. ¿Por qué se va a realizar esta tesis desde el punto de vista científico? ¿Qué aportes cuál es la motivación? ¿Qué aportes le va a brindar a la ciencia? Cosas así. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vayan a redactar la justificación, lo que se tiene que responder es por qué se debe desarrollar, por qué ustedes están desarrollando la tesis o el proyecto de grado, cuáles son sus motivaciones. ¿Alguna pregunta? Recuerden que ya está en el aula la tarea para el jueves, que es sobre la definición de objetivos, que lo vamos a revisar. Y ahora vamos a avanzar un poquito más, vamos a hablar un poquito, después de haber definido el problema, haciendo el planteamiento, formulando, sistematizando, habiendo construido los objetivos, objetivo general que responde al problema central o la formulación, objetivos específicos que resuelven los problemas secundarios o la sistematización de objetivos, la sistematización de problemas. Entonces, así es lo que vamos a hacer a continuación, es eh, construir el marco teórico. ¿De acuerdo? Y para construir el marco teórico vamos a sacar algunas ideas en concreto. Ya que no hay preguntas, entonces, vamos a, aquí está, compartir el marco teórico. Eh, ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se hace la revisión de la literatura y algunos métodos para construir el marco teórico. Eh, ¿Cómo se hace la revisión de la literatura? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es la idea? Eh, Cuando hablamos de la revisión de la literatura, no podemos dejar de hablar de lo que es una perspectiva teórica. El desarrollo de esta perspectiva teórica es un proceso y un producto. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a seguir una serie de elementos para obtener el producto, el marco teórico que responde al trabajo que estamos haciendo. Es un proceso porque se habla de un proceso de inmersión en el conocimiento existente, es decir, nosotros vamos a revisar todo el conocimiento existente y además disponible, que puede estar vinculado con el planteamiento del problema y un producto, pues lo que decimos el marco teórico como tal, que a su vez es parte de un producto mayor, el reporte de investigación. Entonces,
nosotros tenemos que tener en claro lo siguiente, ya lo habíamos mencionado. Nosotros estamos aprendiendo a investigar. Por eso estamos utilizando la formulación, la sistematización. Probablemente esto tenga otros subtítulos. Cuando hablemos, probablemente tenga la formulación tenga un subtítulo que diga problema central. La sistematización tenga un subtítulo que diga problemas secundarios. Pero eso es parte del reporte de investigación. Lo que estamos haciendo en este momento es una investigación, ¿no? Y para hacer la investigación estamos escribiendo algunas cosas. Sabemos que eso tiene que verse siempre que al final de hacer la investigación tenemos que presentar un reporte. Ese reporte nosotros lo hacemos dos veces. Una, cuando presentamos el perfil de tesis, y dos, cuando nosotros presentamos la tesis completa, la tesis acabada. Y decimos que el marco teórico es igual un producto, ¿no? Porque se van a escribir varias hojas sobre este marco teórico. Usualmente, el marco teórico es un tercio de toda la investigación, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con un tercio? Si nosotros estábamos pensando obtener una tesis de alrededor de 100 hojas, el marco teórico es alrededor de 33. Pero eso lo vamos a presentar ya en el siguiente semestre. Ahora, nuestro marco teórico simplemente va a ser un esbozo con los subtítulos más importantes de lo que probablemente vaya a ser nuestro marco teórico en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente semestre, ¿no? Que tiene que ver con eso. Eh, entonces, recuerden, para nosotros tiene que estar claro que nosotros hacemos el proceso de investigación primero. También tiene que estar claro que nosotros lo que hacemos es, después de haber realizado la investigación, vamos a presentar un reporte. Ese reporte tiene un índice de elementos que se tienen que presentar. Yo les voy a indicar cuáles son esos elementos. Además, son dos reportes que presentamos. Uno del perfil de tesis, que es al concluir el primer semestre, y el segundo, que es el documento final cuando terminamos el segundo semestre, ¿no? De eso se trata. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las funciones? Eh, las funciones del marco teórico tienen que ver con que ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Nosotros tenemos que asegurarnos de que los errores que se hayan cometido en otras investigaciones no se vuelvan a repetir. ¿Por qué? Porque hemos hecho una revisión exhaustiva de la literatura. Además, orienta sobre cómo habrá de realizarse este estudio. De hecho, cuando nosotros revisamos los antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo se ha tratado este problema específico de investigación, qué clases de estudios se han efectuado y con qué tipo de participantes. Eso es básicamente un hecho. Además, también podemos decidir cómo se han recolectado los datos, en qué lugar se han llevado a cabo, qué diseños de investigación se han utilizado. Además que se amplía el horizonte de estudio o guía al investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original. Usualmente siempre tendemos a desviar o tener otra mirada cuando nosotros no tenemos un marco teórico adecuado con los antecedentes necesarios. Ah, además, se documenta la necesidad de realizar el estudio. La idea es documentar la necesidad de realizar este estudio. Cuando revisamos además el marco teórico, nosotros vamos a poder establecer la hipótesis o afirmaciones necesarias
que más tarde se habrán de someter a una prueba en la realidad. O también puede ayudarnos a no establecerlas, claro, por razones bien fundamentadas, sintiendo que es una investigación exploratoria, cualitativa, en particular exploratoria porque no se tiene muchos trabajos sobre eso, así que no podemos determinar, por ejemplo, eh, muchos antecedentes, muchas investigaciones preliminares. Es más bien un trabajo que recién, una investigación que recién se está llevando a cabo y por lo tanto no hay mucho de qué hablar. Eh, Además, la revisión de este marco teórico nos va a inspirar nuevas líneas y áreas de investigación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es investigar sobre el problema, eh, ver antecedentes de trabajos similares, teorías, etc. Por eso, finalmente, provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. ¿Cuáles son las etapas? Básicamente, el inicio de la revisión de la literatura, la obtención de la literatura y la consulta de la literatura. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? Esto implica en detectar, consultar y obtener la bibliografía, las referencias bibliográficas, como lo que hemos aprendido en el anexo de citas. Además de otros materiales que puedan ser útiles para el propósito del estudio, por ejemplo, código fuente de programas que son similares, que son open source, bibliotecas de archivos o de código que se puedan utilizar, que estén en algún Git, eh, conjuntos de datos u otros, ¿no? Que son útiles para los propósitos de nuestro estudio, donde nosotros vamos a extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. La revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las referencias o fuentes primarias, es decir, probablemente no hagamos una lectura muy profunda, pero vamos a ir recolectando toda la información que puede parecernos útil en una primera instancia a partir de fuentes primarias. ¿De acuerdo? Luego, una vez que hemos hecho la revisión, ahora hay que obtener, una vez identificadas las fuentes primarias para nosotros son aquellas fuentes originales del investigador, del que ha escrito por primera vez un libro, del que ha realizado por primera vez la investigación. Esas son fuentes primarias. Lo que hay que hacer es localizarlas en las bibliotecas físicas o electrónicas, filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se encuentren. Si compramos artículos de revistas científicas, los descargamos y guardamos en nuestro disco duro para su posterior consulta. Entonces, toda esa información es probablemente lo que debemos hacer para obtener la literatura. Y finalmente la consultamos. Una vez que ya sabemos dónde está todo, ya hemos empezado el acopio de esa información, eh, vamos a consultarlas. El primer paso es seleccionar las que van a ser de utilidad a nuestro marco teórico específico y, producto de la lectura, desechar las que no nos sirvan. Para hacer este análisis, se sugiere realizar lo siguiente. Cuando nosotros vamos a mantener alguna literatura o vamos a desechar alguna literatura, debemos considerar la cercanía o similitud a nuestro planteamiento. Esto si estamos revisando antecedentes, trabajos similares. También podemos hablar de la semejanza a nuestro método y muestra. Y la fecha de publicación o difusión. Entre más reciente, mejor. Lo que usualmente nosotros pedimos es que los antecedentes eh, no sean de más de 5 años, ¿no? Que todo lo que se revise sea de los últimos 5 años. Además, otra característica, algo que hay que tomar en cuenta es que implique una investigación empírica, es decir, una recolección y análisis de datos. Además del rigor y calidad del estudio, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto, ¿no? Cuantitativo, cualitativo.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Adriana, ¿alguna pregunta? Adriana Fabiola, Adriana Magne. No, Lick, por el momento ninguna. Enrique, entonces lo que dice que para hacer nuestro proyecto tenemos que ir viendo otros y de ahí más o menos ir guiándonos. Exactamente. A Ah, partir ya. del planteamiento del problema Ujú. y los objetivos que se han podido definir, hay que buscar antecedentes, pues, de trabajos similares que se hayan hecho. Eso por una parte. Y por otra Y parte, hay que empezar a buscar la teoría que sustente esos trabajos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien está haciendo un proyecto de grado, hay que ver qué metodología de desarrollo ágil ha usado, qué metodología de modelado, y sobre eso hay que empezar a buscar información para sustentar eso. Lo que se les pide es encontrar fuentes primarias. Fuente primaria me refiero a que, por ejemplo, si vamos a usar UE para modelar, UE es UML for Web Engineering, es la tesis doctoral de Nora Koch, pero si ustedes copian de una tesis, no es la fuente primaria. Probablemente el que ha hecho la tesis haya resumido, reducido, quitado muchas partes que tal vez desde su perspectiva no eran importantes. Entonces ustedes tienen que ir a la fuente primaria. ¿Cuál es la fuente primaria? La de primera mano, la que el autor ha publicado por primera vez. En este caso tendríamos que leer la tesis doctoral de Nora Koch o las publicaciones de Nora Koch para decir, pucha, esto es lo que tiene que hacerse. Eso es lo que hay que buscar. Cuando decimos que se tiene que trabajar la parte del marco teórico, es eso, identificar las referencias, qué nos sirve, ir acopiándolas, buscar dónde pueden estar, ir acopiándolas. Estamos hablando de fuentes primarias, es decir, de primera mano, lo que ha escrito por primera vez el autor. Si vamos a utilizar, por ejemplo, algún algoritmo de machine learning. Entonces habría que buscar cuándo se empezó a utilizar, probablemente de la época de la minería de datos, cuando se hacían regresiones se hablaba de minería de datos, o probablemente de la física. Entonces no podemos utilizar una tesis donde resumen, o un trabajo de investigación ya donde resumen eso, sino hay que ir a la fuente primaria. Entonces eso se hace, ¿no? Usted se encuentra en un artículo original y dicen, este se parece muy bien, el planteamiento, el objetivo, está bien. Ahora, en sus referencias debe estar las fuentes primarias que ha consultado, los textos originales, esos hay que buscar. Encuentran un antecedente de trabajo, un trabajo similar al que ustedes están planteando en cuanto al objeto de estudio, en cuanto al método, en cuanto a los datos, entonces ese es un antecedente y buscan las referencias bibliográficas, vamos buscando las fuentes primarias, las fuentes originales. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Alguna otra pregunta, Carmela? Lick, una consulta sobre las referencias que se va a manejar, ¿no ve? Por ejemplo, si yo consultara algún tesis de la carrera de la biblioteca y me serviría, Ese es un, ¿cuál tendría que colocar la referencia de esa ese es un tesis? antecedente. Ese es un antecedente, Marlene, ese es un antecedente. Y sí es una referencia. Pero de ahí, de esa tesis, no puedes extraer la teoría. Por ejemplo, esa tesis ha utilizado algoritmos genéticos. El planteamiento del problema y su objetivo, hipótesis, es muy similar al que tú quieres hacer, es un antecedente de un trabajo similar. Entonces, ese antecedente de esa tesis te lo guardas, eso es un antecedente. Pero no puedes usar la teoría que él pone o ella pone en su tesis. ¿A qué me refiero? En su capítulo 2 marco teórico, él ha puesto algoritmos genéticos y ha hecho una descripción corta, larga, no sabemos. Pero no puedes poner esa porque no es la fuente primaria. Entonces, ¿qué haces? Tienes esa tesis de antecedente 1 y buscas sobre esta las fuentes primarias que ha utilizado. Entonces va a haber un libro de inteligencia artificial, por ejemplo, donde describa lo que es algoritmos genéticos, el que tienes que usar tú para construir tu marco teórico. Pero este es un antecedente.
Vuelvo a repetir, escuchen bien. Artículos, tesis, proyectos de grado anteriores son antecedentes. Estos antecedentes, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que pueden tener una cercanía o similitud al nuestro, ¿no ve? Entonces van a tener una cercanía o similitud a nuestro planteamiento, es decir, a nuestra problemática, a nuestros objetivos, o van a tener un método, una muestra muy similar, ¿no? Y además vamos a garantizar que sea de los últimos 5 años. Esos antecedentes hay que poner en referencias, esos artículos, tesis, proyectos, trabajos de investigación de los últimos 5 años que sean similares al nuestro, que tengan un mismo método al que estamos usando, hay que poner en antecedentes. A partir de esos, pero hay que construir el marco teórico que vamos a usar, buscando fuentes primarias. ¿Por qué? Porque en esos artículos, en esas tesis, en esos proyectos de grados, el marco teórico no es de ellos, ¿no ve? Ellos han resumido de alguna fuente primaria ese marco teórico. Nosotros no podemos reutilizar, no se puede. Estaríamos plagiando. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar cuál es la teoría sobre la que se ha aplicado e investigar sobre eso, buscar fuente primaria siempre. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Efraín, Elfi, Johnny, Juan Carlos. Me he entendido, licenciado. Ok, Efraín. Tal vez una pequeña duda sería que tendría que, si encuentro, digamos, un proyecto o tesis que lo han hecho con alguna metodología, ponte en este caso Scrum, entonces yo solamente lo utilizaría como referencia este proyecto que, digamos, se encuentre, digamos, en la biblioteca de la carrera, pero tendría que especificar, digamos, el marco teórico de la fuente, digamos, de la página o signos del grupo de los quienes han creado esta metodología. Exacto, ¿Sería eso? exacto. Así es, Efraín. Así es. Exactamente eso es lo que hay que hacer. Nosotros vamos a poner en referencias la tesis, pero la teoría la tenemos que buscar de la fuente primaria. No podemos copiarla de la tesis. Estaríamos plagiando un trabajo. ¿Alguna otra duda? Muy bien. ¿Cuáles son los métodos para construir el marco teórico? Una vez que hemos extraído y recopilado la información que nos interesa de las referencias pertinentes, relacionadas obviamente a nuestro problema de investigación, vamos a empezar a construir el marco teórico. Lo que vamos a hacer es integrar toda la información recopilada. Para eso vamos a utilizar uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de investigación. Hay varias ideas, algunas que me dicen que se ordene cronológicamente, otras por subtemas o por teorías, y para eso vamos a ver dos métodos, el método por índices y el método de mapeo. En el método de mapeo implica elaborar un mapa conceptual y con base de este profundizar la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Como todo mapa conceptual, la claridad y estructura dependen de que seleccionemos los términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado. Tanto este como el otro me dice que se debe construir el marco teórico de manera o siguiendo una estructura más o menos jerárquica. Yo usualmente sugiero que se utilice el manejo por teorías. Nosotros manejemos teorías, ¿sí? Con subtemas. Por ejemplo, nuestra tesis tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces, lo primero que voy a ver, aunque sea en una página, es inteligencia artificial. Y ya una vez que he abordado el concepto de inteligencia artificial, recién puedo abordar otros subtemas, otras teorías, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una estructura jerárquica. El concepto principal arriba y los otros conceptos se van descolgando de abajo, como si fuera un árbol. ¿No ve? ¿Sí? Es más o menos la idea del mapa conceptual. Pero igual es el método por índices. El método por índices lo único que hace es que ustedes van poniendo subtítulos, van esquematizando dos
1, inteligencia artificial. 1.1, lógica difusa. 1.2, fusificación y defusificación. 1.3, métodos de inferencia difusos. 1.4, aplicaciones de la lógica difusa. Otro tema, 1.2.2, me imagino sistemas expertos. Estamos agrupando de manera jerárquica diferentes conceptos. En el método por índices igual. La experiencia demuestra que otra manera rápida y eficaz de construir un marco teórico consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo, ¿no? Como acabo de indicarles, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico, sumamente detallado, para que luego podamos colocar la información, las referencias en el lugar correspondiente del esquema. A esta operación puede denominársele vertebrar el marco o perspectiva teórica, generar la columna vertebral de este. Lo que nosotros hacemos entonces es justamente, y es parte del perfil, van a ver que es uno de los subtítulos, es el índice tentativo. Ustedes van a proponer una serie de subtítulos de cómo va a ir. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de grado, ¿de qué deberíamos hablar primero? Claro, uno va a decir el título del tema es Sistema Web de Control de no sé qué. Entonces yo les voy a decir, todos dirían hay que empezar por sistemas. En realidad no, hay que empezar hablando de ingeniería de software, porque lo que nosotros hacemos son sistemas de software. Ya habíamos tenido una discusión para los que han pasado conmigo 162 entre lo que si nosotros hacemos sistemas de información o si nosotros hacemos sistemas de software. Y yo les había convencido esa vez, y vuelvo a repetir para los que no han tomado conmigo 62, que lo que nosotros hacemos es desarrollar sistemas de software, por un sistema de información desde la perspectiva de la informática y la administración clásica puede ser un sistema manual y un sistema computarizado o automatizado. Entonces, daría la impresión o daría a entenderse que nosotros como informáticos también podemos desarrollar sistemas manuales, y no es así, ¿no? Básicamente lo que nosotros hacemos son sistemas de software. Obviamente el software maneja datos, maneja información. Entonces, lo que nosotros hacemos son sistemas de software. Desde esa perspectiva, cuando hablamos de un proyecto de grado, lo primero que tiene que hablarse es ingeniería de software. Dentro de la ingeniería de software, de las metodologías de desarrollo de software. Y dentro de esas, por ejemplo, hablar de las metodologías de desarrollo ágil de software, y ya en otro subtítulo hablar de la metodología que nosotros hemos seleccionado, digamos Scrum, como decía su compañero. Otro subtítulo, ya a la misma altura que los anteriores, podría ser ingeniería web. Ahí hablaríamos del modelado web, que sabemos son de tres tipos: modelado web orientado a objetos, orientado a datos, o aquel que es híbrido, que utiliza los dos, como el OHDM. Entonces, y luego podríamos hablar de la metodología de modelado que hemos decidido usar, como WE o WebML, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y así se va estructurando el índice de nuestro trabajo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, licenciado. Hola, Juan Carlos. En índices, ¿no sería más correcto decir, digamos, las soluciones o el objetivo que hemos llegado del problema y después ahí estructurar los índices? ¿O directamente, digamos, globalizarlo todo? No entiendo la pregunta, Juan Carlos, porque lo que hemos que hecho como hasta ahorita, Sí, como mencionó hace lo que rato, hemos hecho es... A ver, tú primero. está bien. Lo que acaba de mencionar, digamos que como programador, como informáticos hacemos de sistemas, luego hacemos el otro, digamos, inteligencia artificial y todo lo demás. Digamos, en proyectos de grado, tengo que decir igual de la misma forma, estoy haciendo un sistema en un concepto global, después especificar, estoy usando En después. todo tiene que ser así.
En todo, todo tiene que ser así. No puedes irte directo al grano porque no es un informe ejecutivo. Todo tiene una estructura jerárquica. Tu marco teórico tiene que tener una estructura jerárquica, independientemente si es tesis, independientemente si es proyecto de grado. Más adelante, yo les voy a enseñar a construir el marco teórico. Eh, por el momento, eso lo vamos a ver en taller 2. Por el momento, lo que les estoy indicando es cómo se debe construir. Estamos construyendo el marco teórico a partir de antecedentes, pero ya tiene que ser una estructura jerárquica. No voy a hacer énfasis mucho en esa parte, pero ustedes tienen que revisar. Todo es jerárquico, o sea, no puedes escaparte de eso, o sea, no puedes poner, y no puedes incluso poner en desorden. Por ejemplo, vos vas a hacer un sistema web, no puedes primero poner la metodología WebML, porque no es lo primero que utilizas cuando desarrollas software. Cuando desarrollas software, lo primero que utilizas es una metodología ágil de desarrollo de software, o una metodología de desarrollo. Yo siempre pido que sea una ágil. Entonces, eso es lo primero que viene. Todo tiene un orden y tiene una estructura jerárquica. Eso es definitivo. Pero en este momento, no vamos a centrarnos en eso porque es parte de lo que se presenta en taller 2. Pero sí lo tenemos que construir, es decir, sí tenemos que obtener esa información y probablemente vamos sacando algunas ideas. ¿Cómo obtenemos la información? Como hemos repetido, ¿no? Vamos a buscar artículos, proyectos, tesis de grado, trabajos de investigación anteriores que van a ser nuestros antecedentes, trabajos similares, como habíamos dicho en cuanto al planteamiento, en cuanto al método, en cuanto a la muestra, y a partir de eso nosotros vamos a ir buscando la teoría que han utilizado, pero las fuentes primarias de esa teoría que se ha usado. ¿De acuerdo? Listo, licenciado. Muy bien, Juan Carlos. ¿Otra duda? Betsy. Betsy. Buenas noches, licenciado. Hola, Betsy. ¿Has levantado la mano o estabas probando nomás? Ya, ¿alguna otra Error duda? de dedo, licen. Muy bien, Betsy. ¿Alguna duda? Ya, entonces, ¿tienen tarea en el aula? Que está relacionado con la definición de objetivos, que lo vamos a revisar el jueves con todos, en particular con los que han hecho, para ir viendo qué han hecho bien, qué han hecho mal. ¿Está bien? Muy bien, Liz. Muy bien.